a hablar del deseo de saber, del deseo de tener inteligencia. Aquí no me gusta estar. No os molesta que yo me ponga por aquí, ¿no? A la cámara sí, pero ¿os molesto aquí? Yo estoy bien aquí, yo me monto mejor. Bueno, necesito un flipchart, John, para seguir. Bueno, lo que yo quiero antes de nada es contextualizar lo que significa el deseo y que podamos caminar por el concepto antes de ponernos a trabajar sobre el concepto de saber, o el concepto de ser inteligente, o el concepto de no necesitar el esfuerzo intelectual que tenemos muchísimas personas y que en algunos momentos nos cuesta profundizar sobre ello. Lo primero es que tenemos que plantearnos que el deseo es algo que nos sitúa en un estado de debilidad. Decía Tomás de Aquino que los deseos son imprescindibles, pero que depende de cuál es el deseo que te atrae. Si el deseo es bueno, es maravilloso porque te lleva a conseguir cosas, pero si el deseo que tienes no es positivo, lo que te hace es detenerte y ponerte mal. ¿Este sonido lo oís? Sí. ¿Este sonido es por algo? ¿Pero es un aire caliente o aire frío? ¿Y podemos quitar el aire? Yo creo que vamos a estar más cómodos sin este ruido, ¿no? Si es que el aire nos da calor, nos apretamos, ¿no? Y si el aire es para que tengamos frío, nos separamos, ¿no? Bien, entonces, antes de ninguna otra cosa, y de empezar a profundizar en el tema de los deseos, quiero contextualizar por qué estoy hablando de los deseos desde hace 3 meses. Una de las cosas más importantes por lo que las personas no avanzamos y estamos detenidos es porque ponemos el foco en aquel lugar donde no podemos. El deseo no está conectado a algo que podemos conseguir. Está conectado a algo que deseamos y tenemos una limitación ya para conseguirlo. Esa limitación para conseguirlo nos lleva a la obsesión y a partir de ahí empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas a eso que deseamos, de tal forma que nos empezamos a encoger y nuestro verdadero potencial y aquello que podemos conseguir se queda relegado en un segundo lugar porque estamos pensando en algo que realmente no somos capaces de conseguir o que nos va a costar muchísimo más conseguir. Por ejemplo, si habláramos del deseo de poder, hay muchísimas personas que están estimuladas hacia tener el dinero que tienen otras personas y su estímulo es a conseguir dinero. Si hablamos del poder de prestigio, hay personas que no se sienten cualificadas, que sienten que alguien tiene algo más que ellos y están compitiendo constantemente con alguien que tiene un valor superior a ellos o que ellos creen que tiene un valor superior. Pero cuando hablamos de inteligencia entramos en terreno muchísimo más escabroso, porque es cuando decidimos que Dios nos ha hecho con dificultades, que Dios nos ha hecho limitados, que Dios no nos ha dado lo que le ha dado a otros. Y teniendo en cuenta que la inteligencia es lo que nos separa de los animales, y hablo de la inteligencia superior, empezamos a pensar que Dios es diferente con sus hijos, que Dios le da cualidades a unos que no les da a otros. Y en ese momento tenemos que empezar a pensar en qué se mueve en realidad con el deseo de la inteligencia. Y con el deseo de la inteligencia se mueve por excelencia los celos y la envidia. Esas serían como las condiciones más fuertes de lo que pasa con el deseo de la inteligencia. ¡Oh, Señor! María Purísima. ¡Qué momentazo para no sentir ruido! ¿Estáis bien así? Mejor, ¿no? Bien. Entonces, lo que a mí me gustaría en este momento es que empezáramos a plantearnos cómo concebimos el deseo. El primer deseo nos mueve los instintos, que es el deseo del dinero, y nos mueve un instinto, y son los instintos, sobre todo los instintos más primarios, los que provocan la situación, y con el deseo de prestigio movemos las emociones que nos llevan de un lado para otro con la intención de emocionarnos. John, se está mucho mejor así, te agradezco muchísimo. Ven para acá que voy a ponerte como ejemplo de deseos. No, voy a decir el deseo que yo he tenido desde que te conozco a ti de ser tan inteligente como tú. Bueno, yo... José está por ahí también. No, pero la inteligencia de José no la envidio. Envidio, tengo celos y te querría hacer desaparecer la tuya. Bueno, el por qué sería muy amplio, pero el para qué querría hacerte desaparecer es para no darme cuenta cada instante que yo no tengo tu inteligencia. Vamos a subir para que tú te veas la gente.
Yo la trillo es de las lunas, pero el escuchar sí lo necesito, ¿vale? Bien, yo quiero que le veáis, ¿no? La primera envidia, arriba yo. La primera envidia, o el primer momento, es que yo mido 1,60 y él mide 1,87. Estoy en su momento crítico, ¿vale? No, yo, estamos hablando de mi primer proceso, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues si Dios le da la inteligencia y le hace bajo, pues es diferente, pero es que encima mide 1,87, ya empezamos como a tener conceptos ya mucho más graves. Luego además la inteligencia del hombre está mucho más reconocida que la de la mujer, o sea que ya teníamos un problema, 1,87 y encima es hombre, ya tenía pocas posibilidades. Si hablamos de la altura, hablaríamos de lo que significa poder y estaríamos hablando de la primera parte del poder que yo no tengo, que él tiene, que sería la altura, la representación física, y si hablamos de prestigio, hablaríamos de que él es hombre y yo no lo soy. Por lo tanto, hablaríamos de un nivel de prestigio también superior. Pero entramos en la inteligencia. Ya he pasado por los dos procesos anteriores. Y cuando entramos en la inteligencia, de pronto, me doy cuenta de que Dios le dio unos dones a él que no me ha dado a mí para la inteligencia. Yo tengo dos opciones. Una es mirarle, verle y decidir que puedo aprender de él. Otra, muchísimo más compleja, es pensar que aunque yo quiera aprender de él, no puedo. Cuando tenemos el deseo de la inteligencia, es porque hemos colocado en nuestro cerebro, yo no puedo ser así. Ya no es que realmente se pueda dar o no. ¿Por qué? Porque yo a mi edad no puedo encontrar los recursos intelectuales que él utilizó en la etapa de 0 a 12 años. Una etapa donde él ha puesto el énfasis en cosas que a mí no me han interesado, pero que sin embargo cuando llega el deseo hace que yo olvide totalmente que yo no lo deseé. Yo no quise tener su inteligencia. A mí me parecía que había otras inteligencias mucho más interesantes que la de él. Pero cuando llego a un tiempo, de pronto quiero mi inteligencia y quiero la suya. Eso es deseo. Cuando además de lo que tú tienes, deseas lo que tiene otra persona. Y tú no has caminado por el estímulo para poder conseguirlo. Y de ese deseo quiero hablar hoy. De cómo decimos que Dios no nos lo dio, pero en realidad nosotros no hemos discurrido por ello. Súbete ahí arriba, por favor, John. Y vete explicándonos, si puedes, cómo accediste tú al nivel de la inteligencia. ¿Qué fue para ti importante? Quiero que todos hagamos el ejercicio, porque voy a poner 3 ejemplos de acceder a la inteligencia, 3 ejemplos de acceder a la sabiduría, 3 ejemplos de romper la barrera entre el animal y el ser superior. Y voy a hablar de eso, de cómo romper la barrera entre el animal y el ser superior. Cómo esa barrera que hemos roto, cada uno la ha roto de una manera y cada uno debería aceptar cómo la ha roto. No hay nadie que no sea inteligente, nadie que no pueda activar la inteligencia al máximo de su inteligencia, aunque personas como yo y personas como José lo puedan dudar. Yo vengo hoy a deciros que podéis activar la inteligencia a los niveles máximos, pero que no habéis querido. Y lo que es importante es que si queréis ahora, ¿dónde tenéis que tocar para poder activarlo? Eso es lo que es importante para mí. No vengo a decir que no podéis ser inteligentes. Vengo a deciros que el deseo que tenéis de inteligencia no se puede provocar si no hay un cambio estructural en vuestra forma de pensar. Y de ahí vengo yo a trabajar. Vengo primeramente que os quitéis el deseo de ser aquello que no podéis ser. Yo no puedo ser él ni lo voy a poder ser nunca porque no me ha interesado nada de lo que le ha interesado a él cuando él ha crecido en su inteligencia y ha pasado de ser animal a ser persona. Nada de lo que le interesó a él me interesó a mí. Lo cual quiere decir que yo no puedo mirar las cosas desde ahí hoy. Lo que sí puedo hacer es aprender a mirarlas de otra manera y a que me interesen otras cosas. Y eso es lo que me tengo que plantear. ¿Estoy dispuesta a perder mi forma de mirar el mundo para mirarlo como lo mira él? ¿Estoy dispuesta a hacer ese cambio en mi estructura? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Pero mientras que yo esté en el deseo, lo que voy a hacer es anular mi inteligencia. La que yo sí tengo. En el momento que tenemos un deseo y que no estamos respetando lo que somos, empezamos a borrar. Y empezamos a borrar lo que somos. Si yo tengo un deseo de poder, del poder que tiene otro, y yo no accedo a él, empezaré a perder mi poder. Porque empezaré a perder mi autoestima. Si yo tengo un prestigio que no es el que tiene él, pero tengo otro prestigio y empiezo a despreciar mi prestigio, empezaré a perder el prestigio que tengo en aras de no conseguir. Nunca voy a conseguir el prestigio que tiene otro. Pero empezaré a perder el mío.
Y con la inteligencia, y lo que quiero mostraros, es que cuando deseamos la inteligencia de los demás, perdemos por completo la nuestra. Esa inteligencia que hemos conseguido desarrollar, con la que hemos trabajado la inquietud, la intención, el movimiento, la mirada. O sea, no me preocupa para nada que no seamos inteligentes como otra persona. Me preocupa mucho que no estemos respetando el tipo de inteligencia al que nosotros hemos acudido. Eso es lo que me preocupa. John, ¿puedes explicarnos cómo acudiste a la inteligencia? ¿Tú qué te atraía a ti? Vamos a estar todos pendientes de si la inteligencia de él es la que tenemos, luego subirá otra persona con otro tipo de inteligencia y luego subirá otra, para que vayamos decidiendo qué tipo de inteligencia decidimos nosotros, ¿de acuerdo? Pues a mí lo que me ha traído siempre es la curiosidad por el conocimiento en sí. Es decir, saber por qué funcionan las cosas así. Entonces lo que he hecho siempre es buscar eso y buscarlo en los libros. Bien. Esa era la que dice Joaquín en internet. ¿Cuántos de vosotros, vuestra forma de acceder fue amando el estudio y amando la lectura y amando penetrar en escritores y meterse en ellos? Bien, tenemos un 1% del aula, ¿vale? Esa es una forma de aprender que le ha llevado a leer cientos y cientos de libros así, que yo nunca entenderé para qué se leen, qué horror, yo no los quiero leer. No quiero estudiar así, no me interesa leer así, no me interesa para nada, ni me interesó. Entonces, cuando yo le miro a él y pienso que yo quiero tener su inteligencia, el primer planteamiento que me tengo que hacer es: tengo esta inteligencia y ahora voy a ir a su inteligencia. Lo que no puedo hacer es: yo tengo mi inteligencia y ahora quiero ser como él, y deseo ser como él, y deseo razonar como él, y encontrar las fuentes que él encuentra, porque entonces lo que yo voy a hacer es empezar a dudar de mi inteligencia, a dudar de quién soy yo, a dudar de lo que yo he construido. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos planteamos el ejercicio de hoy, gracias, a pesar de ser inteligente, no has perdido la educación. Hay muchos tipos de inteligencia, pero yo quiero hablar concretamente de dos tipos de inteligencia que me interesan mucho. La inteligencia que va al estudio y la inteligencia que va a la práctica. Hay personas eminentemente prácticas que no han cogido un libro en su vida, o han cogido muy pocos libros, pero saben perfectamente cómo es la vida y de ella hacen una abstracción para poder hacer lo que quieren con la vida. Este es el caso de Steve Jobs. No sé quiénes de vosotros sois así. Él no leía, no estudiaba. Lo que hacía es que las cosas que había, sabía aplicarlas a lo que la gente necesitaba, a lo que era llamativo, sabía combinarlo, no leía, no estudiaba. Solo sabía mirar al mundo, lo que el mundo necesitaba, y aplicar de aquí, coger de aquí y de pronto convertirlo en eso. ¿Cuántos de vosotros amáis esta inteligencia? ¿Pero cuántos la tenéis? Ese es el punto. Esta inteligencia que nos provoca envidia ¿de qué? De los resultados. Esta es la inteligencia que está muy conectada al deseo del que hablamos el otro día, que es la inteligencia del poder. Que las personas pueden hacer lo que quieren, que las personas consiguen lo que quieren. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en la medida que yo no tengo una inteligencia práctica, que yo no he sido capaz de ver las cosas que se necesitan y aplicarlas, en el momento que yo empiezo a compararme con estas personas, ¿qué es lo que sucede? Que pierdo totalmente el contacto ¿con qué? Con mi poder. Con cómo yo aprendí, cómo yo me llené de conocimientos. ¿De acuerdo? Hay otra inteligencia que es una inteligencia emotiva. Son gente que aprende a través del contacto con las personas. Les interesan las personas, ven lo que hacen las personas, entonces meten el arte, son capaces de tener cosas plásticas, hacen las cosas muy bellas, consiguen que lo que hay alrededor se haga muy bello, muy maravilloso. No tienen una inteligencia práctica, porque muchas de estas personas ni pueden vivir, pero saben pintar, ¿no? Ni pueden vivir, pero saben hacer esculturas. Ni pueden vivir, pero saben adornar los lugares. Son personas que tienen una capacidad emotiva de emocionar a las personas, de ponerle sonido, de ponerle color, de ponerle música. ¿Cuántos tenéis esta inteligencia?
Unos cuantos también. ¿Y cuántos lo usáis? Unos cuantos también. Seguramente más. Pero estas personas tienen la desgracia de que muchas veces no tienen ni el prestigio, o a veces consiguen el prestigio, pero no consiguen el dinero. Y viven más bien en la carencia. Y entonces acaban envidiando a estas personas y acaban de perder la sensibilidad que tienen tan maravillosa, ¿no? Y en lugar de envidiar a estas personas, solo tendrían que aprender de esas personas. Yo creo que nos demos cuenta que estamos en este mundo únicamente porque no hemos conectado con lo divino de una manera natural y no creemos en nosotros mismos. Y por eso no estamos en lo divino. Pero no porque no seamos divinos. Claro que lo somos. Y claro que nuestra inteligencia nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero necesitamos caminar por nuestra inteligencia con toda la operatividad. Y luego están las personas que lo hacen a través del estudio. Personas que lo hacen a través de algo que se llama estar en los libros, tener una intelectualidad abierta, no tener dificultades para entender las palabras, que estas personas son aquellas que lo que hacen es aprender en soledad. Aprenden en soledad, son amantes de los libros, no les cuestionan, el libro está ahí y ellos pueden discutir con el libro. Son gente que en el fondo creen que son más listos que nadie, no les gustan los maestros, son muy listos, estudian para mostrar al maestro que sabe menos. ¿Verdad, John? Bien, pero son muy listos, es cierto. En muchos casos son profesores de universidad que nos han destrozado la vida, ¿verdad? ¿No? Y en otros casos son investigadores dentro de empresas. Pueden llegar a tener dinero o no tener dinero, pero su meta no es el dinero. Lo ganan, pero su meta realmente es investigar y cambiar el mundo a través de la palabra, a través del conocimiento. Pero hay otras personas que es a través de la experiencia, a través del para qué todas estas cosas. Y estas personas son personas que cogen un trozo de aquí, ¡buah!, otro trozo de aquí, ¡genial!, otro trozo de aquí, genial, y ¡buah!, hacen la ensalada, hacen el cóctel y lo utilizan como ellos quieren. Ese soy yo. ¿Vale? Viven como quieren también, ganan dinero si quieren, si no quieren no lo ganan, pero lo que es importante es que no están exentos de envidiar aquí, no están exentos de envidiar aquí, y no están exentos de envidiar aquí, porque han cogido un trozo, pero igual lo quieren coger todo. Quieren ser la experiencia completa práctica, quieren ser la experiencia completa emotiva, quieren ser la experiencia completa de estudios. El problema está que cada una de estas personas se han preguntado cosas diferentes. Esta persona se ha preguntado ¿qué quiere? Esta persona se ha preguntado ¿cómo se encuentra? Y se lo sigue preguntando, ¿cómo me encuentro? Ay, estoy así, ¿no? Esta persona dice, ¿y por qué? Y esta persona se pregunta constantemente ¿para qué? Yo quiero enseñaros hoy a tener una inteligencia integral, a conectar de nuevo con la experiencia de Dios, a conectar con la experiencia de la inteligencia suprema. Y para ello tenemos que quitar el deseo de ser otra persona que no somos. Necesitamos quitarnos el deseo de ser una persona que no somos. Si no nos quitamos el deseo de ser una persona que no somos, es inviable de todo punto que podamos seguir creciendo en la inteligencia y que no perdamos la que tenemos. Esa es mi propuesta de hoy. Y quiero que nos demos cuenta que cada una de estas personas son tremendamente causales de nuestra envidia. Cada una de estas personas nos provoca dentro de nosotros un estado de deficiencia, de carencia mucho más fuerte de lo que podemos soportar, porque viven en un mundo totalmente diferente al que vivimos. La persona que está aquí, que tiene la capacidad de ver lo que se necesita y rápidamente lo junta, etc., Steve Jobs creció hasta aquí. Creció hasta ahí, pero ¿cómo lo hizo? Con tanta inteligencia que cogió a las personas emotivas y escuchó lo que querían y lo pasó a su mente. Escuchó a las personas que estudiaban, él no estudió, escuchó a las personas que estudiaban y lo pasó a su proyecto. Y luego se dio cuenta para qué quería todo eso y encontró la utilidad plena. Y por eso consiguió todo lo que consiguió. Pero lo han hecho todas las personas que han tenido éxito en su vida. Han sido capaces de sumar la totalidad, que es la excelencia de la creencia en el ser humano. El deseo es lo único que separa al hombre de Dios.
y lo separa totalmente porque le penetra en la envidia, le penetra en los celos y en la destrucción de lo que él tiene. Y además a no darse cuenta que lo eligió él. ¿De acuerdo? Cuando John está delante de una persona que es tremendamente práctica, seguramente John piensa que esa persona es muy básica. Nos contará lo que piensa. Seguramente cuando John está al lado de una persona emotiva piensa que está descerebrada. Tontería. Y seguramente cuando piensa que está en una persona del para qué, piensa... Lo que es importante es que si yo os pregunto a cada uno de vosotros, hacéis lo mismo que yo. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros cómo comparáis a las personas que tienen la otra parte, hacéis lo mismo. Y la dificultad no está en lo que hacéis, sino que vuestros proyectos personales están fuera de vuestras posibilidades. Porque no están fundamentados sobre esta base. No están fundamentados sobre lo que vosotros podéis, sino que estáis fundamentados sobre lo que vosotros deseáis. Y muchísimos de vosotros estáis teniendo proyectos que os están anulando la felicidad porque tenéis un componente al que no podéis acceder. Y ese es el punto que a mí me gustaría que tuviéramos muy claro. Quiero que hoy John nos diga cuál es su envidia. Porque alguien tiene que compartir, ustedes nunca quieren compartir, voy a sacar aquí a alguien que va a compartir muy bien. John, cuéntanos cuál es tu envidia. ¿Qué personas has envidiado profundamente en tu vida? Tan profundamente como Caín, no, pero un poco menos. Pues yo he envidiado en mi vida más temprana esta. ¿A las personas prácticas? Y ahora que está más... Muy bien. ¿A quién no envidia? A los que creen que no tienen cerebro. No podría bajar a ese nivel, ¿no? Estos ni siquiera consiguen cosas. Bueno, lo estamos haciendo, para mí el tema hoy es muy fuerte, lo estoy viviendo necesito jugar, estoy viviendo con mucha tensión, evidentemente, porque lo que quiero es que os cuestionéis profundamente. No hay posibilidad de vivir plenos si no hacemos el recorrido. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Qué queremos del mundo? ¿A dónde queremos llegar? Y si estamos deseando algo continuamente, estamos fuera de nosotros permanentemente. Yo trabajo casi todos los días con un nivel de envidia que es casi imposible de tocar. Envidia al hermano, envidia al padre, envidia a la madre, envidia al profesor, envidia. La envidia como un sustrato importante. Hoy yo quería ser francesa y hubiera dado mucho por ser francesa. Por esa capacidad que tienen de pensar en el país más que los intereses personales. De pronto pensar que el país no podía caer en manos de radicales totales y cómo todos se unieron para que de pronto esas personas no pudieran dirigir el país. La envidia no nos deja hacer eso. En España el deseo de ser más que los demás no nos permite tener esa calidad humana. Y no importa si estamos de acuerdo o no políticamente con lo que pueda pasar, lo importante es cómo todos se han unido para que no gobernara la ultraderecha. Han preferido que gobernara la centro-derecha en lugar del centro-izquierda. Pero lo importante es que en Francia están todos unidos para que no gobiernen ni la radical izquierda ni la radical derecha. ¿Habéis oído alguna vez que nosotros seamos capaces de darle a nuestro hermano, ya no digo un gobierno, para que él pueda triunfar algo, aun perdiendo nosotros otro algo? Es costosísimo. Entonces, el planteamiento que yo propongo para poder vencer la envidia, para poder vencer los celos, para poder vencer el deseo de ser algo que no podemos ser, es que nos planteemos claramente cuál es nuestra inteligencia y abramos la puerta a ver qué inteligencia necesitamos aprender, que yo os enseñe cómo se consigue aprender esa inteligencia, independientemente de que no tengáis los deseos. Es lo que llevo haciendo con John desde que le conozco. John, mira lo que hacen las personas del qué, mira lo que hacen las personas del para qué y respeta a las personas del cómo. Porque tanta inteligencia como tú tienes solamente puede hacer el bien social cuando eres capaz de entender otras inteligencias y eres capaz de respetar otra forma de pensar. Es muy difícil para una persona que tiene la mente llena de estudios, que es un erudito, es muy difícil escuchar a personas que tienen una inteligencia tan básica que a veces su razonamiento es tremendamente absurdo.
Y es verdad. Pero hay personas que tienen una capacidad de desarrollar la inteligencia muy básica, pero luego tienen cosas tan hermosas dentro que solamente nos queda admirar y admirar y admirar. Las personas del qué no les gusta estudiar. Y ahora mismo los jóvenes están llenos de personas que han decidido que se van a dedicar al arte, que se van a dedicar a otras cosas, porque el estudio se les parecía muy árido. ¿Por qué es el estudio muy árido? Porque la gente que tiene inteligencia como yo es la que enseña en las universidades. En las universidades no hay personas que nos enseñen a abrir la caja de lo práctico, abrir la caja de lo sencillo, para que podamos acceder a ello a través de nuestra mente más sencilla, más rudimentaria, menos elaborada. No existen esos profesores que cojan a nuestros niños, que tienen una mente, que quieren hacer cosas, pero no quieren desarrollar el pensamiento complejo. En las universidades no existen, en la mayoría, no siento que apruebes para irte a la parte emotiva, no existen gente que cuide el alma de esas personas que quieren oír música, que quieren pintar, que quieren hacer escultura, no existe. En las escuelas matamos a Dios. Y lo digo con un amor infinito y con un respeto. En las escuelas matamos a Dios. Porque no cuidamos las diferentes formas de mirar la vida. Diferentes formas que son igual de maravillosas. El niño que se quiere dedicar al deporte no puede coger un libro árido porque su mente está preparada para ver a Dios desde el lugar diferente a donde lo vemos los demás. Nuestras mentes no están preparadas para aceptar que hay otras mentes. Y ese es el punto donde tenemos que entrar. Porque cuando a un niño le respetas profundamente su forma de mirar el mundo, entonces mira el mundo desde otro lugar. Pero cuando le atacas en su forma de mirar el mundo, no es capaz de mirar el mundo desde otro lugar. Y lo que yo quiero hacer aquí es un llamamiento a vosotros como padres, a vosotros como hermanos, a vosotros como hijos, a vosotros como queráis, que tengáis en cuenta que la mente de un niño se abre de una forma diferente porque él vive el mundo de una forma diferente. Si nosotros no le enseñamos al niño a responder a los qués que él tiene dentro, a responder a sus cómo, a responder a sus porqués desde él, o no le enseñamos a responder a sus paraqués desde él, tenemos un problema muy importante. Porque entonces envidiará y cerrará la cabeza y dejará de ser él. El niño empezará a desear ser como su hermano. Yo tengo clarísimo, que alguno de los hermanos de John ha envidiado a John. Porque para él era muy fácil coger libros y entenderlos. Pero tengo muy claro que John seguramente envidió a alguno de sus hermanos que tenían muy claro cómo acceder a entender lo que pasaba sin necesidad de cuestionárselo. Si nosotros no potenciamos la grandeza de espíritu para que aprendamos de las diferentes formas de acceder al conocimiento y respetamos, no abriremos nuestra mente a otra forma de aprender. No la abriremos. El emotivo seguirá defendiendo la emoción y la seguirá defendiendo, rompiendo estructuras necesarias y acabará haciendo cosas sin saber qué está haciendo ni para qué es útil. Tenemos cientos y cientos de artistas en el mundo, cientos y cientos de artistas que se han destruido porque no sabían para qué hacían las cosas. Podemos hablar de Mozart, pero podemos hablar de Van Gogh, pero podemos hablar de grandes y grandes artistas que han perdido su vida sin saber para qué estaban ahí. Porque el qué y el para qué no lo tenían contestado. Una de las personas que yo más admiro en el mundo es Miguel Ángel, a unos niveles que no os podéis imaginar. Se enfadó con Luis II porque él no tenía capacidad de manejar su emoción, tiró abajo todo lo que había pintado y se quedó ciego pintando otra vez la Capilla Sixtina. ¿Dónde estaba su mente práctica? ¿Dónde estaba su mente inteligente? Que se destruyó totalmente uno de los grandes de la historia, porque de pronto, por orgullo, borró todo lo que hacía y volvió a pintar una obra insigne, la obra más grande que está sobre terreno o sobre el techo de un hombre. ¿Por qué? Porque no tenía inteligencia emotiva. Le podía la rabia, le podía la cólera, le podía todo. No sabía manejar la emoción. Yo he visto a John perderse en la emoción. Porque quien es erudito no camina por la forma del cómo.
No camina por cómo este hombre puede estar necesitando la información. No camina cómo esta mujer la puede necesitar. Él camina con el libro y lo suelta. Y los demás lo tenemos que entender. Y eso es nuestra vida. Y ese es el principio de relación que existe en este momento en el mundo. Y nosotros cogemos a nuestros hijos y no nos preguntamos, ¿qué es inteligente? ¿Cómo accede a Dios mi hijo? ¿Cómo accede al respeto a lo divino? ¿Por qué caminos anda? Porque no tiene por qué caminar por los caminos de los demás. En UNE hemos creado una metodología donde cualquier persona que entre, esté en el qué, esté en el cómo, esté en el por qué o esté en el para qué, aprende. Porque hemos decidido, todos, y él incluido, que ha creado proyectos muy singulares en la casa, que cualquier persona que entre tiene que encontrar que aprende. Sin envidia, sin compararse con nadie. Y es igual que la persona haya hecho una carrera, que está en un curso de inteligencia emocional al lado de una persona que no la ha hecho, y las dos personas están aprendiendo. Cada una en su nivel. Y cuando me dicen yo no puedo aprender, ¿qué dices? ¿Qué dices? Claro que vas a aprender. Vas a aprender de ti, vas a aprender cómo funciona el sistema, vas a aprender cómo se rompen las estructuras. Porque si vosotros no abrís hoy vuestra mente a que es única, es irrepetible, es la más grande que ha dado Dios a la tierra, lo que estáis haciendo es faltarle el respeto al Creador. Nuestro cerebro es perfecto en todas nuestras cabezas. Yo llevo indagando con el cerebro de niños, con el cerebro de adultos, con el cerebro de personas, llevo indagando 27 años. No he encontrado ninguna inteligencia más grande que otra. He encontrado estudiosos, y esto José me lo discutirá dentro de un minuto. He encontrado estudiosos de libros, he encontrado estudiosos de materias, he encontrado gente, pero yo no puedo decir que sea más inteligente un señor porque haya leído 500 libros que una persona que haya cogido todas las texturas y las esté tocando. ¿No? Porque lo importante es que esa persona piense, lo que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer. Si cuando levanta la vista y ve a una persona de otra manera empieza a envidiarla, entonces acudirá a pintar y no podrá. Acudirá a leer y no podrá. Acudirá a hablar y no podrá. Y por eso llevo estudiando 27 años a personas que siendo grandiosas, cuando se han comparado con alguien, han empezado a perder, y han empezado a perder, y han empezado a perder, en lugar de sumar. En nuestros proyectos hay gente que habla del qué y les escuchamos. Oye, lo que yo he entendido hoy es que, genial, todos a escuchar el qué. En nuestros proyectos hay gente que hablan del cómo. Oye, ¿esto cómo lo he entendido? Genial. Y hablan del cómo. ¿Y qué sucede? Que ya tenemos una visión del qué y una visión del cómo. Al principio lo que hacía John es, el cómo. Es que no tiene ni idea. Uy, el qué. Y ahora ya disfruta del qué, disfruta del cómo y disfruta un poco menos del por qué. Porque se ha dado cuenta que no es tan importante, porque el por qué queda totalmente fulminado por el para qué. ¿Para qué estás leyendo este libro? ¿Para qué? ¿A dónde te lleva este libro? Y cuando de pronto te cuestionas a dónde te lleva lo que estás leyendo, lees mucho mejor porque sabes que lo que estás leyendo te va a llevar a otro lugar. Esa es la cuestión. Entonces no importa que se levante alguien en nuestros cursos y haga un planteamiento absolutamente conceptual, súper inteligente, con unas raíces solamente, no importa, porque todos nos llenamos de eso. ¡Qué bien! Y cuando da clases John, estamos los estudiantes, ¡guau! ¿Cuánto sabe? Y cuando da clases Cristina, ¡guau! ¿Cuánto sabe? Y cuando da clases Pedro, ¡ah! ¿Cuánto sabe? Cuando da clases Joaquina, ¡ah! ¿Cuánto sabe? Porque cada profesor habla desde un lugar. Y como cada profesor habla desde un lugar, no hay ninguna dificultad para darte cuenta que tú estás en ese lugar y que además puedes aprender del otro lugar. Así que yo os pido ahora mismo que hagáis un ejercicio de análisis de cuál es vuestra verdadera inteligencia, para que podamos descubrir a recuperar todas las demás.
Y os voy a explicar por qué quiero que recuperemos todas las demás. Porque no hemos nacido con la inteligencia que tenemos ahora. El universo ha nacido con otra inteligencia. Dios ha puesto la materia en otra inteligencia. Y hemos crecido con ella. Cuando el ser humano no utiliza lo único que le diferencia de los animales, que es la inteligencia, y se respeta por esa inteligencia, está abominando de su especie. No conozco a ningún león que gruña y diga, me encantaría ser un gato. No conozco a ninguno. Entonces, si nuestro gruñido es el nuestro y es el mejor, no tenemos por qué estar queriendo tener otro gruñido. Y ahí es donde tenemos que plantearnos. Ahí es donde tenemos que plantearnos, si queréis hacemos un juego un día, os traigo a 20 o 30 jóvenes y veréis la castración que tienen de que lo que ellos son nunca vale. O les falta algo. O no han desarrollado algo. Y empiezan a decir, yo no valgo. Yo no tengo autoestima. Yo no puedo hacer esto. Yo no valgo para esto. Esto no lo puedo hacer. Esto no lo entiendo. Esto me hace daño. Y cuando te quieres dar cuenta, un niño que era una eminencia para una de estas inteligencias se ha quedado destrozado. Así que me encantaría que ahora notéis cuál es vuestra inteligencia. Esa inteligencia es la que os conecta con Dios. Y más allá de que lo podáis dudar, yo me encanta que estés aquí conmigo, pero sé que necesitas bajarte ya. Estabas muy bien, ¿no? ¿Te has encontrado bien? ¿Vas a respetar las diferentes inteligencias del cómo? Has dicho que no con la cabeza. Esta mañana he tenido una experiencia buenísima. Esta mañana estaba con una persona que está aquí como si lo fueran a prohibir, ¿no? Es como la persona más apasionada que he conocido en mi vida. Y entonces él me miraba y decía, yo es que quiero tener un cerebro como tú, es muy tranquilo, que lo va pasando por la vida, que conoce muchas cosas. Y entonces yo le decía, genial, y yo quiero tener un cerebro como el tuyo, que de repente tienes unas pasiones y disfrutas de las cosas genial. Luego tienes también unas caídas muy grandes, pero tienes este pálpito de la vida que es espectacular. Y yo no, yo al final paso por la vida como sin pena ni gloria. Entonces estamos queriendo abrir la cabeza, cambiar el cerebro, y claro, lo vamos viendo, como al final siempre quieres. Bueno, yo no creo que quieras ese cerebro. Pero como historia, ¿qué vamos a hacer? Seguramente pensaste que qué cerebro tenía la persona más de una vez, pero... No, bueno, lo que es interesante es que nosotros no podemos cambiar lo que somos. Pero yo voy a explicaros por qué somos eso y cómo podemos llegar a otro sitio. Eso es lo importante. ¿Por qué somos eso? ¿Para qué queremos ser eso y a dónde podemos llegar? Porque la enfermedad solo se origina en el cerebro. Es el cerebro el que nos hace estar enfermos. Es el cerebro el que maquina contra nosotros. Y cada parte de este cerebro regula una parte de nuestro sistema. Entonces vais a ver cómo es cierto que las personas del qué tienen una salud muy grande sobre una parte de su cuerpo y las personas del por qué tienen una salud muy grande sobre otra parte de su cerebro. De su cerebro. Entonces, como cada parte está rigiéndonos una parte, vamos a ver cómo nosotros en cada una de nuestras inteligencias conseguimos tener la salud en esa parte de nuestra inteligencia. Vamos a intentar tener la salud más integral. ¿Vale? ¿La envidia? Sí, perdón. ¿Podrías explicar un poco más las diferencias entre experiencia y práctica? Sí, la práctica es una persona que está en el qué quiero y me pongo a hacerlo. Y la experiencia es estoy en el para qué. ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? ¿Qué utilidad tiene más allá de mí? El qué es una persona que, por ejemplo, CR7, voy a poner el ejemplo de un deportista para que no nos moleste. CR7 le interesa meter goles, no más allá. ¿De acuerdo? Una persona del para qué... No digáis. Yo pongo ejemplos de deportistas porque las personas que no son deportistas no son tan públicas y me duele mucho más, ¿no? Pero podría decir políticos que son del qué, políticos que son del cómo, políticos que son del por qué y políticos que son del para qué. Pero ahora con las elecciones no voy a decir. Para mí es muy importante porque sé que esas personas nos van a dirigir de una forma diferente, ¿no? Entonces, imaginémonos un empresario. Un empresario del qué tiene objetivos, quiere resultados. Por la mañana abre el negocio y por la tarde mira la caja.
Y lo que haya pasado por el medio, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que si yo quería ganar 1000, por la noche tiene que haber 1000. ¿Vale? Y si no hay 1000, hay un problema. Ese es el qué. Los qué son de deportistas, de personas bancarias, de la gente que trabaja en el banco, de la gente que quiere tener resultados inmediatos, que piensa en el objetivo y cómo tener el objetivo. Ese es el qué. Que la inteligencia está hacia el objetivo, el foco y el resultado. Y en el medio, pues hay menos ternura, es todo como mucho más práctico. En el cómo, es como me encuentro, cómo me siento, es todo mucho más, tiene más que ver con el color, con el movimiento, con el pasarlo bien. En el cómo, pues estarían en el marketing, estarían dentro del campo de la publicidad, estarían en el campo de las artes, estarían en cómo encontrarse, en el campo de lo creativo, de lo artístico, no de lo creativo, más de lo artístico. Casi todas las personas que están en el qué es porque no quieren sentir. Casi todas las personas que están en el cómo es porque no quieren razonar. Casi todas las personas que están en el por qué es porque no quieren ver la utilidad. ¿Vale? O sea, si tú te encuentras con una persona del por qué, ha hecho tantos esfuerzos sobre cosas que no valían para nada, que no quiere saber nada de la utilidad, porque ha empleado mucho tiempo en el estudio, mucho tiempo en analizar y darle vueltas. Cosas que parecen tan sencillas y que, por lógica, los que estamos en el para qué, darle vueltas a tanta cosa, cuando vemos el para qué en 2 segundos, o nos es mucho más rápido, no entendemos todo ese rollo que se plantea por el medio. ¿De acuerdo? Entonces, y los que están en el para qué y no avanzan hacia la integración de los 4, sino que están en el para qué, pero no quieren ver el qué, ni el cómo, ni el por qué, son personas que en el fondo están todo el rato en el para qué, y el para qué es desmotivador. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto otro? Total, ¿para qué? Hablamos de una inteligencia que está avanzando hacia la completud, hacia sentirse plenos. Cada vez que nos sentimos carentes de algo, atacamos a alguien. Si nos sentimos carentes de inteligencia, atacamos a las personas inteligentes. Si nos sentimos carentes de practicidad, atacaremos a la gente práctica. Lo importante es que la carencia nos hace enemigos de los demás. Y eso es lo que tenemos que eliminar. ¿De acuerdo? ¿Ya tenéis claro dónde estáis? ¿No? ¿Lo tenéis claro o no? Sí. Los que decís que no, ¿para qué decís que no? Sí, ya estoy con para qué. A ver, ¿quiénes no lo tienen claro? Eso es que no tenéis inteligencia. El problema era un cuadro que yo no había alimentado aquí, ¿no? Bien, las personas que no quieren saber su inteligencia, en el fondo, tienen dificultades porque o están en el qué o están en el cómo. ¿De acuerdo? Los que tienen una inteligencia del por qué la ven rápido, y las que tienen una inteligencia del para qué positivo lo ven rápido también. Las personas que tienen el cómo muy claro lo ven muy bien, ¿no? Y las que son del qué lo ven muy bien. Pero las personas que están entre el qué y el cómo les cuesta más trabajo verse. Pero yo puedo hacer el ejercicio, porque yo estoy de buenas, de sacarte aquí. ¿Vale? Pero puede ser de 2. De las 4. Espero que tengamos inteligencia de las 4. Otra cosa muy diferente es que solemos desear la que menos tenemos. Y yo quiero trabajar sobre ella. Sale allí. Mira, ya viéndote caminar ya sé que no eres de yo. Y viéndote reír ya sé que no eres del por qué ni del para qué. Así que decide entre el qué y el cómo. Este teléfono de oro me encanta, ¿eh? ¿A quién se lo regalo? Se lo regalo. No, no es igual, es igual. Yo juego con esto. A ver, cuéntanos. No, yo estaba entre el qué y el para qué, pero en el cómo no. Mira, se me va hasta la voz, joder. A ver, cuéntanos lo que tú quieras. A ver, ¿puedes contarnos tu proyecto de emprendedores? Mi proyecto de emprendedores. Pues está en proyecto todavía. Aquí... No, pero... Joder, que esto es duro. ¿Eso es duro? ¿Eh? ¿Eso es duro? No, hombre, tampoco tanto, pero... Un poco. Es que sabía que me ibas a sacar. Bueno, tú lo pedías a gritos. Llevo todos los días mentalizándome y ahora pues... Ya estamos aquí. Y encima me dices, di lo que quieras, pues... ¿Y yo qué te digo?
Cero interés en nada. Bien, ¿dónde estaría él de forma natural? ¿Ya? Sí. ¿En el qué o en el cómo? ¿Estamos de acuerdo? Pero si no sabe decir algo concreto, nunca está en el qué. Las personas del qué son muy concretas. Muy concretas. Las personas del cómo son muy difusas. ¿No? Tiene el cómo. Pero sobre todo con esta tripa se suele ser del cómo, ¿eh? ¿Cómo me encuentro de bien? ¿Cómo me encuentro de mal? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo? A secas. ¿Cómo me encuentro? Esta es del cómo. Bueno, lo que es importante para mí es que hoy resuelva que en su infancia no quiso estudiar nada, que no ha leído libros profundos en toda su vida, que aquello que se le complica, estoy segura, no simplemente por ver cómo reacciona y cómo habla, etc. En una etapa bastante temprana empezó a dudar de su inteligencia. Lo importante para mí no es que él haya decidido no estudiar, es que no le entendían, que su mente no era para porqués. Su mente era, ¿y esto cómo se entiende? ¿Y esto cómo se entiende? Y si hubieran sabido explicar las cosas con música, con colores y de una forma mucho más sencilla, hubiera podido aprender todo. Esto es doloroso para mí. Es porque estoy aquí. No tengo ninguna capacidad, ni la he tenido nunca, de dudar de la inteligencia de las personas. Nunca. Siempre he pensado que la persona que no accede al estudio es porque no se le comprende. Porque es tan fácil apasionarse por estudiar. Es tan fácil apasionarse por la incógnita, cuando la incógnita te ayuda a disfrutar de ella, ¿no? Pero cuando la incógnita se convierte más incógnita porque te han explicado tres cosas y no las has entendido, y de pronto empiezas a sentir que eres torpe y en casa te dicen es que no vales para las matemáticas, es cuando ya empieza. Y son tan importantes las matemáticas. O es importante que él disfrute de cómo aprende matemáticas, ¿no? Y entonces empieza a pensar, ¿y para qué me sirve esto? Él es, ¿y para qué vale esto? ¿Y para qué vale esto? Esto no vale para nada, ¿no? Entonces un aplauso para él enorme. Me ha dicho algo muy bonito, dice, si lo sé traigo a mi madre. Muchos comos son el resultado de haber dudado de la inteligencia, muchísimos comos, ¿no? Porque han pasado del qué. El qué lo tenían claro. Son personas que estaban fuertes, él está fuerte, es bruñido, o sea, podía hacer deporte, podía hacer muchas cosas, ¿no? Pero de pronto cuando empiezas a tener cosas más complejas y empiezas a decir, no las estoy comprendiendo, tu cerebro empieza a decir, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Y ya han pasado 2 minutos y has empezado a ver cosas que no entiendes, y han pasado 1 hora y has perdido la clase, llegas a casa, empiezas a sentir que las materias se están quedando insólidas, que van perdiendo contacto, y lo que haces es decidir no valgo. Y cuando decides no valgo con el cómo, te da por beber, te da por comer, te da por la droga, te da por estar en la calle, te da por muchísimas cosas en las que te vas perdiendo, ¿no? Si el qué ha quedado bien edificado y el cómo se edifica, pues lo puedes ir capeando. Pero sobre todo lo que vas perdiendo es el contacto con la realidad, ¿no? Entonces, ¿hay alguien más que quiera salir aquí que yo me masaje la vida? ¿Hay alguien más? ¿Sí? ¿Quiere salir? Sí. Estupendo, sale. Hoy es un día muy importante para mí. Súbete, que eres un chico pequeño y estás muy bien ahí, ¿no? Bien, tal como se muestra, nunca será de un porqué, ¿vale? El reto nos lo hace con el cuerpo, no nos lo hace con el intelecto, ¿no? John sube para que vean la diferencia. No le envidies, John, está más macizo que tú. Bien, lo que es interesante en este caso es que nosotros, y por eso quiero que lo tengamos claro, nosotros hemos construido la estructura de nuestro cuerpo. Y dependiendo de qué parte de nuestro cerebro es a la que accedemos, construimos una parte del cerebro de una manera o de otra, ¿no?
Si le veis a él, ¿te llamas? Jesús. Si ves a Jesús, ¿con qué nos está retando? ¿Con el intelecto o con el cuerpo? Con el cuerpo. Lo cual quiere decir que el cuerpo es su fundamento, ¿no? Si ahora John y él fueran hermanos, pues habría discusiones muy interesantes. Descalificaciones muy interesantes también, ¿no? Bien, háblanos. Yo soy Jesús, perdona la voz, estoy un poco ronco, soy coach y mi principal objetivo es ser coach profesional, que no es tener un título, sino pagarte la luz, el agua, el seguro del coche, las vacaciones, todo con el coaching. ¿En el qué? Ya está, un aplauso. ¿Otro? Yo no he entendido, No, es para que se... Era un ejemplo muy claro de cómo camina él, ver cómo camina él, que toda su posición es corporal. ¿Te ha quedado claro a ti? Sí. Eso es que tienes miedo. Hasta luego. Aguanto lo que puedo sostener. ¿Bien? Muy bien. Para hacer un ejercicio de saber, ¿no? Hacer un ejercicio. Si sabéis lo que envidiáis, y cada uno de los que salís ahí envidiáis, lógicamente, algo, si sabéis lo que envidiáis, ya sabéis lo que no tenéis. ¿Qué envidias? Pues no sé lo que envidio. Yo, por todo esto En el que cómo. Menos mal, me lo has aclarado. Te lo he aclarado, no lo tenías claro, de verdad. Pues como yo de A pequeña, ver, cuando has Javi, estado hablando... ¿dónde está esa mujer tan bonita? ¿Cómo? Probablemente es lo que envidio, lo práctico, ¿no? Sí, claro. El hacer las cosas, no practicarlas. Lo bonito de que estés ahí, Ana, lo bonito de que estés ahí es que nos demos cuenta que hemos construido nuestra forma de movernos, nuestra forma de estar, nuestra forma de todo, la hemos construido a través de cómo tenemos nuestra inteligencia ubicada. O sea, no se va a mover lo mismo una persona que está en el qué y que le interesa el qué y lo que puede conseguir y cómo comer y cómo funcionar, que una persona que cuando sale está pensando en cómo se encuentra, cómo está. O sea, lo importante es que os deis cuenta de que eso, que es magnífico, no nos puede llevar en ningún momento a desear otra cosa que no sea la que tenemos, porque cuando deseamos otra cosa, desconstruimos la maravilla que tú has hecho contigo. Claro, tú ya has pasado por el qué y no te pareció nada divertido. Te parecía muy frío, muy pragmático y dijiste, uy, esto no es para mí. Y fuiste al cómo. A cómo me encuentro, cómo estoy, cómo me siento, ¿no? Perdiste precisión al hablar. Y al perder precisión al hablar empezaste a darte cuenta de que te hubiera gustado seguir siendo de esa manera. Pero no te gusta la gente que es totalmente directa, no te gusta la gente que es básica, que quiere las cosas, etc. No te gusta. ¿O te gusta? No, es cierto. No te gusta. Pero sí que es cierto que también últimamente he aprendido a ver una parte que igual antes no atendía, pero ahora la atiendo, escucho de otra manera. Y creo que, por ejemplo, mi pregunta ¿por qué? Ya la he dejado, ahora estoy más en el para qué. Cuando hago las cosas, lo hago para el para qué, o sea, ¿para qué hago esto? Sí, sí, ese de para qué no, para no hacerlo, que te lo veo. Para no hacerlo. Bueno, todo tu gesto ha sido para no hacerlo, no ha sido para qué hago esto y es útil y funcional. De todas formas, lo que es importante es que estás en el cómo y quiero que veas lo importante que es, vamos a ver cómo se hace el trabajo para encontrarnos con Dios. Porque a Dios solo se le encuentra más allá de la mente. No le podemos encontrar haciendo dinero, no le podemos encontrar. El qué y el cómo es la parte más básica, la que compartimos con todos los animales, pero que además nos ayuda muchísimo a un sustrato físico y a un sustrato emotivo. Pero hay que ir al por qué y al para qué y trascenderlos para poder conectar con lo mejor de nosotros mismos, porque si no estamos perdidos.
Entonces, que yo me aclaro. El cómo es la persona que es emocional. No sé, ¿tú qué eres? ¿Soy emocional? Sí. Pues yo es que creo que tengo un poquito de cada cosa, pero no lo sé. Genial. O sea, no me sé poner una Usa, etiqueta. usa un poquito de cada cosa ahora para que yo te lo vea. Que lo use, que os cuente algo. ¿O qué? Que lo uses. Si dices yo tengo de todo, pues vamos a verlo. Ah, vale, pues no sé. Pues, ¿qué queréis que, ¿qué queréis que os cuente, no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, en principio, era muy de estudiar, de buscar, de aprender, de investigar, de conocer, de meterme en casa y no salir, estudiando. Yo lo que más me gustaba era leer. Mi madre a veces quería que yo saliera de fiesta, que fuera con otras amigas, y eso no lo tenía. Llegó un momento en que empecé a salir con amigos, en que empecé a cambiar toda esa forma de vida, y ahora soy muy de amigos, muy de salir, muy de pues bueno, muy 7, que lo dicen en el anagrama. Luego también he pasado por una parte emocional de sentimientos, de ver a la gente, de intentar conectar con la gente desde la emoción, que es bastante cercana esa parte, ¿no? Porque me interesa mucho la gente, y me interesa saber qué cosas les pasan, me interesa ayudar a la gente. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Aquí está. Pero me gusta de uno a uno. O sea, no la gente de uno a uno, el contacto individual. ¿Y ya el razonamiento superior cómo nos viene? El razonamiento superior. Y sí es cierto que quiero hacer algo en mi vida que sea un para qué, para mejorar no tanto mi vida, que también, que viene adicional, sino también mejorar mi entorno alrededor de personas que yo pueda influir. Mi proyecto empresarial es una especie de campamento donde los niños, adolescentes... Pero no estás ahí para contar tu proyecto empresarial. No. Menos mal. Estás para razonar. Tú hablas del por qué, también lo tenías, el por qué, ¿no? ¿El por qué hago eso? Pues no, el por qué. El razonamiento que tú tienes, cómo razonas las cosas, cómo las integras en el mundo racional. Pues sí es cierto que cuando quiero saber algo de algo, lo estudio. Cojo un libro, cojo otro libro, me vuelvo a leer, estudio. ¿Vosotros pensáis que las personas racionales son personas que estudian? Bueno, deducir, razonar... Bien, ¿cuál sería su inteligencia, la que utiliza más? El motivo. El emotivo, no emotivo. Tenéis que aprender a mirar porque tenéis que aprender a cuidar. Si no tenéis capacidad de mirar, es muy difícil que lo que yo os voy a enseñar lo podáis aplicar. O sea, es tan fácil saber cuando una persona es emotiva, en su forma de dirigirse, en su forma de hablar, etc. No quiere decir que no tenga las otras inteligencias, y no quiere decir que una persona como no haya estudiado una carrera no haya estudiado. No se trata nada de estudiar, se trata de cómo organizas el conocimiento, de cómo hablas desde el conocimiento, y cómo el conocimiento, cuando te lo escucha una persona, la enseña o la hace hacer cosas. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿dónde crees que tú estás? Sí, ahora me doy cuenta que soy emotiva, que es porque yo reconozco esa emotividad en mi madre, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar a tu madre hablar. Ya, pero quiero decirte que si yo veo a mi madre emotiva y ahora mismo me estoy comportando como se comportaría ella, pues es que va a ser que lo tengo. Va a ser. Va a ser. Pero te has dado cuenta ahora. Sí. Hasta ahora no te has dado cuenta. Pues estaba yo un poco ahí, sí, un poco de eso, un poco del otro. O sea, todo lo que ibas diciendo me cuadraba. Yo soy de pintar, me encantan los colores, soy de bailar, soy un poco artista, pero leo libros, pues digo, esto sí, esto también, pero bueno. Si alguien ha pensado que los del que no estudian, o los del cómo no estudian, o los del por qué de vez en cuando no bailan,
y los del para qué de vez en cuando no pierden la cabeza, estamos perdidos todos aquí. Porque yo vengo a trabajar esto por el mundo de los deseos. Sí. Y yo quiero saber qué deseas tú. Emoción. ¿Qué te gustaría ser a nivel de inteligencia? Me gustaría tenerlo todo. ¿Pero qué te gustaría? ¿Qué es lo que más envidias? Pues eso, lo práctico, ¿no? No sé. Es que no sé, es que... Y la envidia es tuya. Si no sabes tu envidia, ya tenemos un problema. Pero yo no tengo envidia. Que Dios te ama. Vamos a bajar. Yo ahora mismo no me gustaría morirme. ¿Ahora no te gustaría morirte? No, ahora mismo no. Quiero decirte... Pero si estamos hablando de inteligencia, no de muerte. No, pero quiero decir, me parece que es todo tan estupendo y estoy tan bien como estoy. Estoy divertidísimo estar aquí. Como estoy. Estás en el cómo, ¿eh? Ya no. Bueno, está claro que los que estáis en el cómo lo habéis entendido muy bien, que los que estáis en el por qué no lo habéis entendido nada, que los que estáis en el para qué, señor, ¿no? Y que los que estáis en el qué, pero le faltan 4 tornillos. Lo importante es que esto es lo que sucede cuando estás en el aula o lo que sucede cuando estás en la vida. De pronto te encuentras a alguien que organiza la información tan diferente a ti que no hay comunicación. Porque en lugar de aprender de cómo ella lo organiza, que me ha parecido tan bonito, tan bonito. Habla, dentro del deseo, Jung hizo 2 aclaraciones muy importantes que ya venían de Freud, ¿no? Dice, en realidad el deseo son 2 pulsiones. 2 pulsiones que el hombre tiene. Una pulsión que le lleva al deseo de vivir y una pulsión que le lleva al deseo de morir. Y ambas pulsiones son las que hablan de los deseos, ¿no? Y el deseo de vivir nos lleva al deseo sexual, al deseo del dinero. Eros lo que busca siempre son cosas que le hagan tener cosas, ¿no? Y el deseo de la muerte lo que le lleva más es a la erudición, a penetrar dentro, a encontrar el sentido más importante de las cosas. Y ahí podríamos tener también cómo funciona. Pero yo estoy aquí, más que para esto, lo que yo estoy aquí realmente es para que sepamos que podemos conseguir tener las 4 inteligencias. Y eso es lo que me gustaría que nos planteáramos. Porque en realidad las 4 inteligencias contestan a cosas importantes de nuestra vida. Lo más importante es qué nos hace tener un cuerpo, qué nos hace vivir en un cuerpo. Y eso nos obliga a vivir en un cuerpo, tener una inteligencia práctica. Porque el cuerpo necesita unas cosas. Necesita una cantidad de dinero, necesita una comida, necesita un cuidado. Entonces, si nosotros hablamos de la inteligencia, la primera cosa que nos tenemos que plantear es que la inteligencia funciona para resolver una duda. ¿Me querías decir algo? Sí, era una duda que tengo sobre cómo sería existir Muy bien, voy a ir haciéndolo para que podáis ir trabajando. Yo hoy me encuentro muy cómoda sacándoos aquí porque es un tema que para mí es doloroso. Yo llevo trabajando con niños y con jóvenes que se les ha ido discapacitando por no entender que el acceso a su inteligencia es diferente. Y eso para mí ha sido muy doloroso en mi vida profesional, ¿no? Entonces estoy aquí para que si puedo ayudar a los adultos o colaborar para que puedan acceder a la inteligencia integral y que puedan disfrutarla, y desde ahí habrá cosas que nos cuesten trabajo penetrar en ellas, pero podemos vivirlas de alguna manera, ¿no? Entonces la inteligencia en realidad lo que nos ayuda es a resolver problemas, no a tener estudios, no es tener libros y tener estudios. La inteligencia nos ayuda a resolver problemas. Y cuando nosotros decimos resolver problemas, el primer problema que tiene que resolver un hombre es su qué, que es su existencia física. Cuando el hombre no tiene la capacidad de responder al qué de su existencia física y no tiene la capacidad de vivir físicamente en las condiciones que él necesita, lo que empieza a sentirse es carente, empieza a sentir que no tiene el derecho a la vida y empieza a odiar a Dios. Empieza a decir que Dios crea pobres y crea ricos, que Dios crea personas y estructuras totalmente diferentes. El tema es que el qué de la existencia tiene que ver con cómo yo resuelvo la existencia que yo quiero tener. Tengo que definir qué vida quiero tener. Tengo que definir qué vida quiero tener y en esa vida que quiero tener, lo que tengo que definir es lo que yo quiero tener independientemente de lo que tengan los demás. Esta es mi vida y
Y yo mi vida la tengo que saber dividir en parcelas que son súper claras. Hay una parcela que yo tengo que decir qué es lo que yo quiero de esta vida, qué es lo que yo quiero, qué necesito tener para que mi vida, el sustrato físico, yo lo resuelva a través de mi inteligencia. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me permite sentirme hija de Dios o hijo de Dios? Lo que me hace sentirme con todas las capacidades para vivir, lo que me hace vivirme con todo el potencial para vivir. ¿Qué es lo que yo hago con esto? Cuando yo no me contesto qué quiero, cuando no me contesto qué parte necesito de lo que hay, no trabajo para ello. Y si no trabajo para ello, no lo tengo. Y no me estoy refiriendo a trabajar de ir a trabajar, sino a trabajar nuestra mente para que nuestra mente defina qué objetivo tenemos en la vida, qué objetivo tenemos nosotros. Y no es el objetivo del qué, no es salvar al mundo, no es darle algo a los demás, porque todos los que estamos aquí tenemos capacidad para salir adelante, solos. Todos tenemos la capacidad. El problema es que cuando la gente no contesta el qué es porque les han hecho dependientes. La respuesta se la da otra persona y el qué lo tiene otra persona. Y esa respuesta que da otra persona y esa contestación que da otra persona es lo que hace que la persona piense que esto es malo. ¿Cuántas veces habéis oído decir que el dinero es malo, que el dinero no nos interesa, que la gente que está hacia el dinero es una gente que es perversa o es una gente que es dañina? Cuando es solo el dinero, yo podría llegar a decir que no sé si es así o no, pero podría aproximarme. Pero cuando forma parte de toda la esfera tuya, ese dinero es imprescindible para vivir. Y cuando tú no tienes tu mente en lo que tú quieres y en lo que tú puedes responder, empieza el cerebro a perder la habilidad de vivir. Porque cuando el cerebro depende, pierde la cualidad de saber qué quiere. Y empieza a hacer 100 carreras, 100 cosas, se va de un lado para otro, ahora soy esto, ahora soy lo otro, ahora tengo este proyecto, ahora tengo el otro, ahora quiero esto y ahora quiero lo otro. Tenemos que encontrar todos nosotros una respuesta al qué. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para sentirme completo y feliz en este mundo? ¿Qué quiero para que nadie me tenga que dar nada de lo que yo necesito? Y al niño hay que saber que encuentre la respuesta de lo que él quiere. Y cuando encuentra la respuesta de lo que él quiere, trabaja para ello. Pero si no hay una respuesta de lo que quiere y la respuesta viene de fuera, la persona empieza a sentirse carente y una persona carente ataca. Quien no tiene inteligencia para vivir en este mundo alimentando su cuerpo como lo necesita, como tiene el planteamiento en la cabeza, ¿qué sucede? Que solemos salir de aquí y el qué es lo que hace, envidia qué es lo que envidia el qué. Los bienes materiales de otro. Y el uno tiene y el otro no tiene. Cuando el qué empieza a envidiar los bienes materiales de otro, empieza a perder la inteligencia práctica para encontrar lo que él necesita. Ese es el punto. Empieza a perder la inteligencia práctica que necesita para poder vivir. Porque empieza a pensar que el dinero no es importante, que la comida no es importante, que ya me lo dará alguien, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo claro lo que quiero, mi mente va a trabajar para ello, mi mente lo va a conseguir. No hay un 1% de gente que tiene el 99% de los demás, si no fuera porque el 99% no tiene claro su qué, y el 1% tiene claro su qué. El 1% tiene claro lo que quiere. Y el 99% está difuso en lo que quiere. Y esto es tremendo. La riqueza del mundo la tiene el 1%. Y el otro 99% se reparte las migajas. Pero yo que he estado al lado y he estudiado profundamente a las personas del qué, son gente que cree realmente que se merece lo que tiene. Mientras que no pensemos que nos merecemos lo que queremos, estaremos envidiando a los demás. Y cuando tenemos deseos que están fuera de nuestra estructura, no se trata de que nosotros necesitemos tener riquezas. Se trata de que definamos el qué y que no envidiemos a otros qué. Ese es el ejercicio. Voy a definir mi qué y el qué de los demás es su qué. Es el suyo. Ese es el punto en el que tenemos que penetrar. Quiero saber mi qué, quiero definir mi qué y todo mi mente, todo mi proyecto tiene que estar para definir mi qué. No un qué que me dé alguien, no un qué que venga a los demás. Y no importa si el qué es 5 o lo que sea, pero nuestro cuerpo tiene que estar habilitado para que ese qué le permita vivir en salud. Cuando una persona vive y está con 12 grados de temperatura en su casa,
empieza a enfermar gravemente. 12 grados. Y para no tener 12 grados en un hogar en invierno, tiene que poder pagar la calefacción. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros no nos damos cuenta que las personas tienen que saber definir el qué y luchar para el qué lo que permite, y yo os lo muestro y os lo mostraré en cualquier momento. La persona que tiene la inteligencia del qué siempre sale adelante. Pero si no defines el qué, no sales nunca adelante. Tienes que definir cuál es el qué. Y no te importe lo que tengas que hacer si está en tus valores para conseguir ese qué. Porque será un tiempo. A partir de ahí podrás tenerlo todo. Lo importante es el qué. Que tú definas qué quieres realmente para que tu cuerpo tenga el alimento que necesita, el hogar que necesita, los medios que necesita, porque cuando tu inteligencia no está al servicio de tu cuerpo, el cuerpo lo que hace es atacarte. No hay nada más horrible que un cuerpo con carencias. Si un cuerpo quiere un alimento y no lo puede comer, el cuerpo se volverá contra ti y te deprimirá. Si un cuerpo, cualquier cosa, si hay un enemigo del hombre, es el qué. El qué es la estructura física. Cuando la persona define el qué, su cuerpo define el qué. Camina con un qué. Tú miras a esa persona y sabes que sabe lo que quiere, que sabe dónde va a ir, que sabe dónde lo tiene que buscar. Y cambiará vuestro cuerpo en cuanto defináis el qué. Cambiará. Tendrá otra postura. Tendrá clara la forma de pensar. ¿Qué quiero? Yo quiero esto. Y esto es lo que yo voy a conseguir. No penséis, el resto de la inteligencia nos va a ayudar para ese qué. ¿De acuerdo? El cómo, que es muy sutil, porque parece que es indescriptible, parece que no lo puedes coger con la mano, es ¿cómo quiero ser aceptada por los demás? ¿Qué prestigio quiero tener para los demás? Si yo estoy en el cómo para los demás y no estoy en el cómo para mí, mi inteligencia del cómo se destruye. La mayoría de la gente del cómo, ¿dónde está? En lo que sienten los demás. Cuando el cómo está en el prestigio que me dan los demás, cuando yo estoy pendiente de lo que los demás acepten de mí, y yo no soy yo, ni me miro a mí, ni veo cómo yo siento, ni cómo yo quiero, inmediatamente la inteligencia del cómo nos destruye. Y empezamos a sentir que tenemos que ser para los demás, que tenemos que actuar para el otro, tenemos que sonreír para el otro, hacer para el otro, vestirnos para el otro, caminar para el otro. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el cómo se diluye. Que la inteligencia de cómo conseguir las cosas, la inteligencia de cómo vivir nuestras emociones, la inteligencia de cómo y con quién queremos estar, se diluye. Y entonces una persona que tiene el cómo para sí mismo siempre consigue el amor. No hay ni una persona que se ame a sí misma y que tenga clara la inteligencia del cómo que no consiga el amor de todas las personas que tiene cerca. Y las personas que son gregarias en su inteligencia del cómo, en lo que sientan los demás, acaban estando despreciadas, solas, abandonadas, sin conseguir los afectos, sin conseguir el respeto, sin conseguir vivir con los demás. Esa es la cuestión. Así que la inteligencia del cómo no es cómo los demás me ven, es cómo yo quiero ser para mí misma, cuáles son mis valores, cuál es mi creencia, cuál es mi fortaleza, quién soy yo. Y si no le gustó a alguien, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El cómo nunca será para todos igual. Nunca. Tú tendrás una forma de hablar, tendrás una forma de estar, tendrás una forma de pensar, que no puede ser para todos los demás. Pero cuando yo quiero que sea para todos los demás, lo que hago es que pierdo la inteligencia del cómo y me convierto en un gregario de los demás. Y la inteligencia del cómo es, para mí, me encantó Ana cuando ha dicho lo que ella vivía y lo que ella pensaba y lo que ella sentía. El problema es que su inteligencia del cómo no está totalmente establecida. Porque cuando el cómo está establecido, nos permite razonar desde el cómo. Lo importante es que vamos a ver cómo estas 4 inteligencias funcionan perfectamente. Funcionan a la perfección, razonan a la perfección,
No hay ninguna dificultad. La persona que es del qué razona con el qué perfectamente y la persona que es del cómo razona con el cómo perfectamente. Es cuando el cómo es gregario o cuando el qué es gregario, cuando no razona correctamente. Nuestro amigo Jesús razonó perfectamente. Soy coach, pero quiero vivir del coach. No quiero vivir del coaching, ¿no? Del coaching, ya lo estaría haciendo. Es un panfleto que se dice. Pero está bien que lo piense. Si él quisiera verdaderamente vivir del coaching, ya estaría viviendo del coaching. Porque tendría claro qué tiene que hacer para vivir del coaching. Tendría claro que vivir del coaching es algo que va más allá del qué. Con el coaching no se puede vivir con el qué. En el coaching tiene que haber el cómo y el por qué. Entonces, si nosotros tenemos un qué que nos permite vivir, que nos permite identificarnos, razonar qué queremos y tenemos un cómo que nos permite razonar totalmente cómo somos, cuáles son nuestras identidades, qué es lo que nosotros realmente tenemos como valor, no tendremos ninguna dificultad para entrar en la inteligencia del porqué. La inteligencia del porqué no tiene nada que ver con estudios. Tiene que ver con la erudición que necesitamos para vivir lo que nosotros necesitamos. Tiene que ver con la capacidad de aprender de los demás. Tiene que ver con la capacidad de coger los conocimientos que necesito para la persona que soy. Para mí. El porqué de mi vida, no el porqué de los demás. Es la estrategia para llenarme del conocimiento que yo necesito. Del conocimiento que yo necesito, no del conocimiento que necesita nadie. Si yo leo en estos momentos el Quijote, yo diré, léetelo y luego me lo cuentas. Pero es que él necesita el Quijote, yo no lo necesito en este momento. Y él puede llenarse de conocimientos porque es arquitecto, yo no necesito conocimientos de la arquitectura. Es tener la estrategia para aceptar lo que tú tienes que aprender y lo que no tienes que aprender, dejarlo ir. Es para no envidiar lo que otro sabe y estar todo el día llenándote de conocimientos que no son para ti, que no son para lo que tú estás haciendo, que no son para tu vida. Una persona que está en el porqué y que está en el porqué de verdad, respeta el porqué de su vida, no quiere saber lo que no necesita para su vida. ¿Cuántos de aquí habéis estudiado una carrera que no estáis utilizando? ¿Y cuántos de aquí estáis estudiando cosas que no sabéis si las vais a utilizar? Ese es el punto. Si hemos contestado el qué, si le enseñamos a un niño a meternos en el qué, a que conozca su qué y a que conozca su cómo, cuando decide lo que quiere hacer, cuando decide qué estudios necesita hacer, no se equivocará nunca. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido a estudiar sin saber qué hacíamos donde estábamos? Estamos de pronto estudiando económicas y es que nos interesan las económicas menos que la vida. O estamos estudiando filosofía y resulta que estudiamos filosofía porque fue lo que nos dio la nota y nosotros no vamos a ser filósofos. O es que nuestro padre nos dijo que hay que estudiar Derecho. ¿Cuántos llenamos este porqué de algo que no es consustancial con nuestra forma de pensar, nuestra estrategia vital? ¿Cuántos estudiáis una carrera por tener un título? ¡Ay, María Purísima! ¿Dónde Dios dijo? ¿Cuántos nos enseñaron lo que Jesús estudió? Y estudió. Esa es la diferencia. La vida de nuestros hijos, el porqué de nuestros hijos, no es para llenarse de conocimientos, es para que lo que estudien esté en estrategia con lo que ellos son. Y no es que yo no estudie porque me cuesta trabajo. Si yo no estudio el porqué de mi vida, está estropeado. Es que yo voy a estudiar lo que yo necesito y por lo que yo lo necesito. Lo tengo claro, estoy construyendo mi realidad. No estoy construyendo la realidad de nadie. No es que cojo libros para mostrar que sé. Porque hay dos formas de acometer el conocimiento. No quiero que nadie me aprenda. No quiero que nadie me enseñe. Lo quiero saber todo yo. No quiero que haya maestros dentro de mí. O quiero llenarme de tanto conocimiento que no sé para qué lo voy a utilizar después. No, el porqué es la estrategia intelectual que me va a llenar la vida. Que va a hacer sentirme que voy a acudir a ello, que voy a poder hablar de ello, que voy a poder expresarlo con total tranquilidad porque está dentro de mi estructura. No está dentro de la estructura de otro.
¿Cuántos habéis abominado de vuestra carrera y estáis queriendo cambiar de trabajo al llegar a una edad? ¿Cuántos habéis decidido cambiar? Levantar el brazo muchos más. No engañéis. ¿No? Ser participativos. De 36 a 40 años, a la gente le da por ser coach, le da por ser no sé qué, le da por ser no sé cuánto, y de pronto les da como un aborigen, es que yo ahora... ¿No? ¿Por qué? Porque hay una llamada a un qué que no fue contestado. Hay una llamada a un qué que no fue contestado. Y la mayoría de gente que se hace coaching y hace no sé qué, no se dedica en la vida a ello. Es importante, porque les va a dar respuestas a su vida. Pero no es un cambio de carrera lo que se necesita. Es volver a estructurar qué quieres, quién eres en esta vida. Y cómo sientes esta vida. Cómo pasa por ti la vida. ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo te quieres relacionar? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo quieres encontrarte? ¿Cómo vas a mirar a Dios? Buda miraba a Dios, aunque le negase. Decía que no había nadie que resolviera las cosas, porque todo estaba dentro de uno. Y yo estoy de acuerdo. Creo que todo está dentro de uno. Pero no puedo negar la trascendencia de algo superior a mí. Jesús hablaba del amor. Del amor por encima de todas las cosas. Buda cambió la conciencia de la gente. Mahoma cambió la conciencia de la gente. Jesús cambió la conciencia de la gente. Desde lugares diferentes. Desde respuestas diferentes. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra vida y encontrar el aliento de nuestro espíritu desde lugares diferentes. Pero el qué vale para cualquier forma de pensar. ¿Qué quería Jesús? ¿Qué quería? ¿Cómo lo consiguió? ¿Por qué lo quería y para qué lo quería? Y Buda igual, ¿qué quería Buda? ¿Cómo lo consiguió? ¿Por qué lo consiguió y para qué? Tenemos que preguntarnos las 4 cosas todos los días. ¿Qué quiero, Señor? ¿Qué quiero esta mañana? ¿Qué quiero? ¿Y cómo lo voy a conseguir? ¿Y por qué quiero esto y no quiero otra cosa? ¿Y para qué me es útil? Y si somos capaces de empezar a hilar estas preguntas constantemente, estaremos abriendo nuestra mente permanentemente a la inteligencia integral. No hay un qué, ni un cómo, ni un por qué que esté ausente de un para qué. ¿Para qué hacemos las cosas? El para qué es la experiencia. Es la mente totalmente. Aquí está el cuerpo, aquí está la emoción, aquí está la razón y aquí está algo tan sublime como la mente. Y para llegar al espíritu nos tenemos que hacer mente. Si no nos hacemos mente, no tocamos jamás a Dios. Para los que leéis el curso de milagros lo tendréis muy claro y como lo explica, en el qué y en el cómo no entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en el por qué y en el para qué. Porque es lo que nos diferencia de los animales. Todos tenemos necesidades físicas y todos tenemos necesidades emotivas. Pero tenemos que entender cómo poder gestionarlas y para qué vivirlas. Si no es así, no tiene sentido nada de lo que hacemos. La mayoría de nosotros no sabemos preguntarnos el para qué. ¿Para qué voy a decir esta palabra? ¿Para qué voy a hacer este acto? ¿Para qué voy a pintar? ¿Para qué voy a hacer este mueble? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esa trascendencia es la que hace que realmente funciones desde otro lugar. Entonces, si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde nos hemos parado. La mayoría de nosotros nos hemos parado en un lugar donde los estudios no estaban pensados para nosotros, sino que estaban pensados para cumplir las expectativas de alguien. El no estudiar estaba cubriendo las expectativas de alguien a quien queríamos hacer daño. Y al hablar de estudio no me estoy refiriendo a libros, me estoy refiriendo al aprendizaje, a abrir nuestra mente a otras ideas. Yo he nacido en una familia donde la comunicación era lo más importante. Continuamente había conversaciones sobre lo infinito, sobre la política, sobre la economía. Era una cuestión, en la casa continuamente se planteaban retos comunicativos, retos complejos, donde la mente de los niños que estábamos ahí estaba forzada a pensar fuera de una mente infantil o de una mente normal. En el norte solemos ser personas que estamos continuamente
pensando y continuamente entrando en el porqué y en el para qué de las cosas. Quizá por el frío, quizá porque estamos más expuestos, quizá por genética, por lo que sea. Tenemos que volver a retomar las palabras, tenemos que volver a retomar la conversación, tenemos que volver a retomar el sentido de la vida intelectual. Que intelectual no es el sentido del estudio, es el sentido del razonamiento. Estando en el cómo nos perdemos, estando en el qué nos perdemos, estando en el por qué empezamos a cuestionarnos por qué estamos en este mundo. ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Y me encantaría que hoy, antes de las Navidades, pudiéramos entrar en una conversación un poco más abierta, donde pudiéramos hablar como si fuéramos una familia, donde yo me puedo sentir en este momento vuestro padre y donde podamos dialogar de forma diferente a cuando estamos con nuestro padre. Que podamos abrir la escrita de la curiosidad al por qué nuestra vida se ha convertido en tan tremendamente anodina. Que solo queremos disfrutar, solo queremos pasarlo bien y nos cuesta la conversación, nos cuesta la profundidad. Cuando empezamos la conversación nos empezamos a enfadar, discutimos, no aceptamos otras ideas, no encontramos el sentido del conocimiento. Y esa es una de las cuestiones más importantes, porque ¿qué vamos a decir? Decimos unos. ¿Cómo lo voy a expresar? Decimos otros. Y al final nos hemos convertido en seres que cuando hablamos ni siquiera sabemos para qué estamos diciendo lo que decimos. No hay nada más triste que las conversaciones que se pueden escuchar en los grupos. ¿Qué están diciendo? Nada. ¿Para qué están hablando? Para nada. Y eso empobrece constantemente nuestra mente. La empobrece cada día más. Si abrimos la televisión, nos muestra cómo nos consideran las personas que hacen programas, ¿no? Y esa es la cuestión. Entonces me encantaría que pudiéramos dialogar sobre esto, si os apetece. Siempre llega este momento maravilloso de que no os apetece. Sí, por favor. Hay algo que siempre me he planteado antes de escuchar esta ponencia, que me ha encantado, por cierto, y es la línea que separa la admiración de la envidia. O sea, como, es que a veces es como muy sutil, ¿no? Cuando alguien pasa de la admiración a la envidia. La admiración siempre te conecta directamente con el aprendizaje, con el poder aprender, y la envidia con el querer tener. Yo quiero tener y entonces empiezo a encontrar, por ejemplo, Steve Jobs para mí es la persona que más ha sobresalido a nivel de innovación y a nivel de tecnología en el siglo XX, pero con mucho, ¿vale? Y principios del siglo XXI. Sin embargo, es muy bonito empezar a decir, pero era un mal jefe, era no sé qué, era no sé cuánto, ¿no? Si estamos analizando su obra, estamos analizando su obra y vamos a ver qué podemos aprender de su obra. Y si estamos analizando su persona, analicemos su persona. La envidia lo que nos hace es mezclar planos, mezclar muchos planos. Y cuando mezclamos muchos planos, destruimos muchas cosas. Eso es lo triste. Y ahí es donde tenemos que plantearnos. O sea, nos encanta ver al ídolo caído. Y cuando nos encanta ver al ídolo caído no es porque las miremos, es porque deseamos. Yo he escuchado decir verdaderas burradas de Lady Gaga, he oído verdaderas burradas de Justin Bieber, hablo de la gente en general, he oído verdaderas burradas de Michael Jackson, he oído verdaderas burradas de artistas. Muy bien. Y yo pregunto, ¿te gusta cómo baila? Bien, eso es lo que tú ves. Lo demás es su desarrollo personal. Ni eres juez, ni eres parte. Ni sabes si es o no es. Lo importante es si te gusta, deleítate. Y lo demás es un problema de esa persona. Cuando no te guste, deja de gustarte. Pero si mezclas las cosas, empezamos a tener un problema. Cuando yo te pregunto, ¿te gusta esta persona? Oye, es que es una cerda. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Si te pregunto si te gusta su canción. No te he preguntado cómo se acuesta, ni cómo se lava, ni te he preguntado la canción. Ese es el punto, ¿no? Y lo que nos está permitiendo Internet es mezclar posiciones. Es poder soltar todo lo que se nos ocurra de la forma que se nos ocurra.
Entonces la admiración te lleva siempre o a aprender o a emular. Modelas a la persona y dices, voy a ver en qué puedo modelar a esta persona, en qué la puedo modelar. No la puedo modelar en todo, pero en algo la puedo modelar. En tener las cosas claras que quiere, en trabajar para ellas, en llegar hasta el final, etc., ¿no? Esa es la cuestión. ¿Alguien más me quiere? ¿Vamos a hablar? ¿Sí? Una persona emotiva, por ejemplo, para definir su qué y cómo, yo, por ejemplo, las emociones o los altibajos y tal, hacen que no me centre. A veces puedo llegar a saber algo, pero de repente me distraigo muy fácilmente. Vamos a ver, lo que tenéis que saber los cómo es que os negáis a la intelectualidad porque creéis que es muy aburrido. O sea, ¿por qué las personas no han ido haciendo este camino? Lo normal, el cerebro se ha formado para pasar por todos los proyectos. El qué ha sido una respuesta infantil, el cómo ha sido una respuesta juvenil, el por qué es una respuesta en la etapa entre 18 y 26, 28 años, ¿vale? Y luego aparece el para qué, que es una etapa ya a partir de los 36 años, ya te empiezas a cuestionar para qué has hecho lo que has hecho, para qué estás en el mundo, etc. Son cuestiones que tienen que ver con la filogenética cerebral. O sea, un niño pequeño no puede cuestionarse, se lo cuestiona desde un lugar dependiente. Por ejemplo, el niño a partir de los 6 años empieza a cuestionarte el por qué, ¿vale? Pero es un porqué dependiente de ti. Si tú no le ayudas a que el porqué lo encuentre él, le anulas la capacidad. Por ejemplo, un niño llega, te voy a decir cómo funciona el cerebro. ¿Os puedo decir a todos cómo funciona el cerebro? Es que la creación es tan perfecta, es tan alucinante, que con que conociéramos un poco cómo funciona la creación, nos quedaríamos extasiados de cómo traemos todas las preguntas. El niño es el patrón que nos va a decir si el niño va a evolucionar después o no. De 0 a 4 años, el niño está todo el rato en el qué. ¿Y es el qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? El qué está encontrando y está encontrando las referencias corporales. Es cuando él es capaz de ponerse de pie, él piensa que tiene poder de las cosas, está encontrando sus referencias. Durante toda su etapa, el modelo de 0 a 12 años es el modelo que nos va a decir cómo va a funcionar después el cerebro. Porque filogenéticamente empieza a sentir impulso. Cuando un niño cumple 4 años, de 4 a 6 años, el niño empieza a preguntar el cómo. Cómo le quieres, cómo te gusta, cómo estás, te empieza a tocar el cuerpo, está todo el rato en el cómo. Tiene toda la sensibilidad para el cómo y además chilla, se mueve para expresar su cómo. El cerebro está planteado ahí. Pero cuando cumple de 6 a 8 años está todo el tiempo en el porqué. ¿Vale? Todos estos movimientos no es para que tú le respondas al qué, ni al cómo, ni al por qué, sino que tú le enseñes a encontrar el qué, el cómo y el por qué. El qué es que quiere. Entonces, cuando un niño empieza con los qués, empieza a encontrar palabras que están unidas a su qué. Y lo que hacemos nosotros es contestarle al qué. El niño tiene que poder definir el qué sin que haya interpretación. Y cuando yo le digo a la madre, por favor, no le hagas una interpretación al niño del qué, que le destruyes, la madre me dice que yo soy casi una maníaca, ¿no? ¿Por qué? Porque si el niño te dice así y te señala el agua, tú tienes que dejarle que él le dices la palabra agua y cuando te diga no hay, ¿qué quieres? Y el niño acaba diciendo agua. Pero tienes que tener la templanza de que él defina sus qués. Cuando tú has enseñado al niño a que defina sus qués con palabras, es indestructible. Indestructible. Porque sabe lo que quiere. Y entonces tú a este niño le dices, aquí tienes este caramelo. Y si no te lo comes ahora, en este rato, y se lo muestras espacialmente, tienes 2 caramelos. Y el niño no toca el caramelo. Cuando tiene definido el qué. Cuando no tiene definido el qué, le dices, aquí tienes un caramelo y aquí tienes otro, no le da tiempo ni a razonar, ya se ha cogido el caramelo, porque no es capaz de definir el qué quiere. Esa es la cuestión. Yo no he hecho una investigación con niños, he hecho una investigación con muchísimos vídeos, no hay ni un niño que no comparta, ni un niño que no comparta la comida. Ni uno. Echa la prueba con cientos de niños. Los niños comparten la comida. Tienen un trozo, el otro no tiene, lo dividen. ¿Quién le ha quitado a la gente la capacidad de compartir? ¿Quién ha destruido de un niño la capacidad de compartir? Porque en el cómo empiezas a compararle. Y cuando le empiezas a comparar, y al niño le pones en decapitación, es menos que alguien, etc., el niño empieza a pensar
que él tiene que defender su territorio, que tiene que defender su cómo. ¿Y qué hace un niño cuando le comparas? Querer ser quien no es. Entonces, el niño, que es el aceptado, que es el guapo, que es el estupendo, etc., tiene menos dificultades, pero el niño que pierde en esa comparación tiene todas las dificultades del mundo. A partir de ahí empieza a hacer el tonto, sí, a ver qué quiere el otro, empieza a hacerse su normal profundo. ¿Por qué? Pero su normal profundo, habla como su normal, es que es increíble. Sí, mi bebecito, ¿por qué? Si es cuando el cerebro se está desarrollando para que el niño defina sus cómo. Y entonces es un niño que sabe lo que siente, que sabe cómo se siente y que sabe que él no es como el otro. Y no pasa nada. No tiene envidia, lo disfruta, pero no le puedes comparar. Tienes que dejar que él defina su cómo. Si él quiere chillar, si él quiere ser de una manera, como él quiera ser, entonces no hipoteca la vida. Y cuando el niño entra en los porqués, el por qué lo quiere contestar él. Él te pregunta a ti por qué, pero lo que quiere es que le ayudes a desarrollar la pregunta. Nunca a un niño se le puede contestar su por qué. Nunca. Hay que estar... Mi padre se ha tirado el tiempo infinito hasta que yo he dado las respuestas a mi por qué. Jamás me ha contestado un por qué. Jamás. Ella por quitarme de encima sí, pero él jamás. Y yo era por qué todo. Todo lo que había. Y todo es todo. Y si yo no encontraba la respuesta, no había por qué. Al tuyo. Y entonces yo iba y buscaba, llegaba y decía, por esto, ¿verdad? Y ahí estaba todo dicho. Si era verdad, era maravilloso, y si no era verdad, no había nada, y a buscar otra vez el porqué. ¿Qué sucede? Que cuando te avivan la curiosidad de esta manera y te provocan este estado de preguntarte y responderte, jamás tienes problemas con el porqué. Y de 8 a 10, el niño se pregunta para qué. Y el para qué del niño tiene que cuestionar lo que está viviendo. Si el niño no cuestiona lo que está viviendo, no funciona. El niño necesita cuestionar a su familia, cuestionar su colegio, cuestionar a sus profesores, necesita cuestionarse todo lo que hay. ¿Para qué estudio esto? ¿Para qué estudio esto otro? Y que tú te des la respuesta de ¿para qué? ¿No? Me decía hoy un joven que no quería estudiar historia, le dije, ¿para qué crees que es importante la historia? Busca para qué crees que es importante la historia. Y si no encuentras la respuesta de para qué es importante la historia, tenemos un problema. Un problema grave. Y entonces le llevé a que me contara su etapa infantil y demás, ¿y esto qué es? Esta es tu historia. Y es lo mismo que me digas 5 años que me digas 2. Pero es que hay que aprender muchas fechas. No hay que aprender muchas fechas, hay que entender las fechas. Y a partir de ahí, el niño entiende que hay un para qué que va más allá. Pero si nosotros no le damos esa estructura y nosotros le contestamos, es imposible. Y lo más importante de todo es que cuando el niño tiene de 10 a 12 años, sabe que es para él. Sabe que todo lo que ha pasado es para él y para salir al mundo. Y sabe que a partir de ahí tiene que marcharse a buscar otras preguntas y a buscar otros sitios. Si nosotros hemos hecho esto bien con los niños, no hay ningún problema para que su estructura funcione. Pero si a ti, cuando tenías 4 o 6 años, te empezaron a comparar con tus hermanos, con no sé qué y con no sé cuánto, o empezaron a verte, tu madre te veía el mejor del mundo y tu padre te veía el peor, y tu madre te contemplaba todo el rato y te veía que eras más guapo, tienes pinta de que te haya dicho tu madre que eras guapísimo todo el rato, y que tu padre no te haya dicho que eras guapísimo, a partir de ahí, con tu padre y con tu madre es una persona diferente, empiezas a emular, haces con uno lo que quiere uno y con el otro lo que quiere, y ya te pierdes totalmente. Y eso sí, te bloqueas emocionalmente porque has tenido mucha inestabilidad. Ahora en etapa adulta, ¿cómo defines? La única posibilidad que tienes es primero que definas qué quieres tú claramente y te des tú tus respuestas a ti de lo que tú quieres. ¿Quién eres? Tienes que preguntarte qué quieres, quién eres, qué haces, qué estás haciendo. Tienes que desmenuzar tu qué, totalmente, pero totalmente. ¿Qué valores tienes? ¿Qué significado tienen tus valores? ¿Qué otros valores necesitas? Todo. Claro, pero como la emoción sigue, en los cómo seguimos estando. No, tienes que ir primero al qué. Y en el qué no hay emoción, yo te lo digo yo. Tú ponte con un qué. Sí, no, cuando voy ahí, me razono y tal. Pero el problema es que como yo soy muy emotivo, me afecta mucho mi alrededor y entonces todo lo que he pensado no vale para nada porque
hecho el ejercicio correctamente que te estoy mandando, no te pasa eso. Tú ya estás en la incorrección de tu ejercicio, que es donde estás, y estás diciendo, yo esto no lo puedo cambiar, que es lo que me estás diciendo. Si tú no quieres cambiar, o sea, la pregunta del cómo es, ¿cómo soy yo? ¿Cómo? ¿Y con quién quiero estar yo? ¿Y con quién y cómo estoy hipotecando mi realidad? Y tienes que buscar con las personas que te vas. Tienes que buscar qué tipo de personas son las que te influyen y por qué olvidas tú qué en aras de esas personas. Y ahí tienes que decidir algo maravilloso. Nadie te va a aceptar. Ya te digo yo, no te aceptas tú, el mundo entero está para darte 4 vueltas, tirarte de aquí, tirarte de allá, ponerte para acá y para allá, ¿no? Bueno, yo lo que quiero es que os planteéis que estas respuestas las tenéis que dar vosotros. Pero hasta lo máximo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué pasa? ¿Y les vas a dar agua a todos? No, yo ni a... Ah, qué momento. ¿Y los demás qué hacemos? Que aguantarse. Sí, llévate el agua yo y a ti. ¿Sí? Yo tengo un niño de 10 años y vengo directamente de una tutoría con la profesora. Entonces, me ha surgido una duda, ella se quejaba de que mi hijo... Lamentablemente no lo has creído. ¿A la profesora? No, vamos, 100%. Ella se quejaba que mi hijo tiene que quedar siempre por encima a la hora como el aceite, le comparaba, ¿no? Entonces, cada vez que tú le dices algo, él te contesta, pero no de una manera maleducada ni desafiante, sino es como que quiere más. Entonces, ¿por qué lo has justificado? Si quiere quedar encima de los demás es que lo hace desafiante. ¿Por qué lo justificas? Porque la profesora me decía que ella lo achacaba un poco como a una falta de educación. No importa, pero tú no se la ves. No, lo que quiero Si ya saber te he dicho, si ya te he dicho que no has querido a la profesora, nada más que tengo que oír tu tono. Ya sé que no has querido a la profesora y eso es un problema para ti. Porque si tú no has querido a la profesora es que quieres que la profesora tiene algo contra tu hijo. Y sí. O sea, si la profesora te dice que el niño quiere quedar por encima de los demás, es que el niño es desafiante y posiblemente mal educado por los demás compañeros. Quédate con eso, genial, y a comprobar. Pues eso es lo que te ha dicho la profesora. No importa que en casa no sea desafiante, no importa que en casa no lo haga, lo hace ahí. ¿De acuerdo? Y si lo hace ahí, yo te pido un ejercicio de humildad para escucharme. sí. ¿De acuerdo? Cuando un niño a los 10 años se cree superior a los demás, es porque aquí vosotros le habéis dado las respuestas de que eres el mejor, de que eres fantástico y que es el corazón de tu vida y sin él te morirías. Cuando llega al colegio, él no entiende que no se va a morir el resto de clases por él. ¿Sabes? Solo la madre, un poco subnormal, se muere por su hijo. ¿De acuerdo? Porque quiero que entendáis una cosa y la que quiero que la entendáis. El niño no ha nacido para que tú le admires. El niño ha nacido para que te admire a ti. ¿Eso lo entiendes? Sí. Vale. Pero tú miras a tu hijo con admiración y tu hijo a ti no te mira con admiración. Ese ya es un problema. Porque él se considera mucho más que tú. Y como se considera mucho más que tú, no tiene capacidad para admirar a la profesora, no tiene capacidad para admirar al compañero que tiene al lado, sino para mirar su ombligo y pensar que él es mejor. Pero como ese niño intuyo que tiene una inteligencia superior, porque si no, no se querría poner encima de los demás, lo que te pediría es que dejes de admirar a tu hijo y te hagas admirarlo tú. Te lo pido, vamos, si me puedo poner de rodillas, me pongo de rodillas. Porque uno de vuestros grandes problemas, los niños no son nada. Nada es nada. Son mentes que vienen a aprender, no son mentes formadas, no son mentes importantes, son simples criaturas que necesitan tener una dirección. Cuando vosotros miráis a vuestros hijos cayéndoseos la baba, ellos pierden el sentido de la realidad. Y en la calle, ellos no son lo mejor. En la calle son uno más. Y en muchos casos, tan repelentes que son insoportables. Y más de un 20% de niños en aula en este momento son repelentes. Porque se consideran más, porque les han dicho que son estupendos. Cuando yo le digo a una madre, por favor, no admires nunca a tu hijo, que tu hijo te admire a ti porque él no es admirable, la madre me dice, pero si es mucho más listo que yo.
Digo, pues entonces saca de tu casa rápidamente y llévala a un colegio donde puedas mirar a alguien. Porque una cosa es que tenga más estudios que tú y otra cosa es que sea más listo que tú. Y ahí empezamos a tener uno de los problemas más grandes que existen en la separación de lo divino. El problema más grande que existe en la separación de lo divino es que el niño ha nacido para mirar a un maestro, no el niño ha nacido para ser maestro. Entonces la sociedad está cambiando totalmente la situación. El niño no puede mirar a Dios, no puede mirar con ternura, no puede buscar fundamentos, porque Él es el Dios. Él es el Dios de una familia. Desde que nace la contemplación, la forma de mirarle, todo es una contemplación a un ser que ni siendo Jesús se merece esa contemplación más allá del respeto a su propósito. Y tu hijo para mí es Jesús y cualquier niño, pero de momento tú eres mucho más sabio que él, por edad, por tiempo, por todo. Y la profesora también. Si él no ha sabido respetar el conocimiento de la profesora, está en un lugar ya de muchísima fragilidad, porque va a querer saber sin aprender. Y eso le va a fragilizar una mente, y estoy segura que el niño tiene una mente superior, que va a llegar un momento donde no va a permearse de los grandes conocimientos que existen. Él está en la etapa del porqué. Pues si está en la etapa del porqué, imagínate el retraso intelectual que tiene. Sí, o sea, todavía es como... justifícame por qué me dices eso. O algo. Porque te falta el respeto. Como una madre va a tener que justificar al hijo porque le dice algo, si no hay una falta de respeto profundo. Vamos, me dice a mí un niño, ¿por qué yo hago algo? Y tenemos 2 segundos para que le mire y 3 segundos para que no hable más. ¿Por qué yo hago algo? ¿Me vas a preguntar a mí por qué yo hago algo? Tú, dime, ¿qué es lo que quieres saber del porqué de lo que vamos a hacer? Y ahí estoy encantada. Pero que me pregunta a mí un niño, ¿por qué yo decido algo? ¿Un niño? La de María Purísima. Señor, perdóname. Entonces, yo te pido, dado que vienes de una tutoría, que recuerdes esto y que te posiciones en el lugar que te corresponde. Que no tiene nada que ver con los estudios, él puede llegar mañana a ser Einstein, pero tú eres su madre. Y tú eres la hacedora de su destino. No hay nada más hermoso para mí que un vientre concebido y no hay nada más grande que una persona que me permitió vivir esta experiencia. Yo adoro el vientre de la mujer, lo adoro profundamente, porque es el único vientre que ha permitido que yo pueda, igual que todos los que estamos aquí, ser concebidos para estar en esta experiencia. Si quieres lo más grande que tiene ese niño, lo más grande, lo más increíble, lo más inteligente, y él tiene que verlo y vivirlo. Y luego, en los estudios, él puede ser más inteligente, pero en los estudios. No hay ninguna otra cosa. No sé si ha sido bueno para ustedes. Si me quieren preguntar algo, yo estoy encantada. ¿Quieren preguntarme algo? Entonces hay que aprender en la diferencia entre valorar y admirar. No. Bueno, vamos a intentar, vamos a seguir hablando de ese tema porque me parece muy importante. Quiero que trabajéis con cómo construir vuestro cerebro completo, cómo trabajarlo, pero me gustaría mucho más que os dedicarais a ver lo grandes que sois, lo grandioso que es todo lo que tenéis, lo importante y que solo tenéis que sumar. Que no descalifiquéis nada de lo que tenéis. Si ahora no tenéis resuelto el qué, poneros a trabajar para resolver el qué. Si no hay qué, el cómo está mal. Si no hay qué, el cómo no funciona. Si no hay un qué y un cómo estructurado, el por qué no es válido, porque no se forma bien, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque para mí la reflexión importante es que vamos caminando hacia un sitio y tenemos que saber hacia dónde caminamos. Yo creo plenamente en el camino y en el desarrollo espiritual, y el desarrollo espiritual no es a través de deseos, no es a través de envidia, no es a través de celos, es despegándonos de todo eso. Y que podamos ser una familia completa y que nos sintamos todos juntos. Yo soy feliz cuando vengo aquí y espero que para vosotros sea bueno estar aquí, ¿no? Y solo me gustaría que en algún momento pudiéramos poner esto de otra manera y que pudiéramos conversar y que pudiéramos traer las conversaciones. Yo empecé a estudiar filosofía muy pequeña y el pensamiento presocrático y el socrático y el posocrático de convertir todo en preguntas y poder conversarlas es un anhelo que tengo y que
no puedo conseguirlo, no lo hago bien, seguro, para que podamos tener una conversación abierta, donde podamos preguntarnos y poder conseguir contestarnos, ¿no? En algún momento me diréis por qué no se produce. ¿Alguien me puede contestar por qué no se produce? ¿Sí? Pues buscamos una jornada más larga. No sé, pues, si lo que necesitáis es roce, pues nos rozamos. Que paséis unas felices noches. Voluntarios para los alumnos. Bueno, tenemos varias cosas que deciros, importantes. Una de ellas es que empieza nuestro curso de coaching en enero y que nos encantaría que pudierais participar. Aquí está Isabel, que lo acaba de terminar, y ella va a hacer un vídeo para que podáis compartirlo y para que podáis saber lo que significa hacer coaching con nosotros. Los que queráis estudiar coaching tenéis vuestro sitio ahí, maravilloso. Ana habla con Isabel, que te va a decir cómo es y cómo funciona y demás. Empezamos nuestro curso de comunicación de alto impacto, que son 5 días, para que aprendáis a comunicaros muy bien y a poder comunicar vuestras cosas. Pero lo más importante de todo es que nuestros estudiantes de coaching necesitan personas a las que puedan hacer, mientras sus prácticas, puedan coachear. Entonces, los que queráis vivir una experiencia de coaching, pasaréis por Cristina, que tendrá una entrevista con vosotros, para saber si estáis en noción por el nivel de ellos, no por otra cosa, sino porque ellos han hecho ya 200 horas, o 150 o no sé cuántas horas, y van a empezar a trabajar con vosotros, supervisados al principio, pero después querrán trabajar. Entonces, todos los que os parezca buena idea, tener unas sesiones de coaching con nuestros estudiantes, poneros en contacto con Adriana, mandarlo y os recibirá. Por favor, no seáis tímidos, no os trataremos mal, os trataremos muy bien, y yo creo que puede ser muy importante. Así que si queréis cualquiera de nuestra información, si queréis, lo recoge ahora nuestra amiga Cristina, ¿no? El teléfono y lo que queráis. Y estamos yo sé que para vosotros es importante venir aquí, a nosotros nos apetece mucho que compartáis nuestra casa. Aquí hay personas que están haciendo nuestros proyectos y que nos gustaría que nos conocierais fuera de aquí y que veréis cómo trabajamos, ¿no? Que sería lo ideal para que podamos hacer una familia mucho más grande. No es que yo tenga ninguna necesidad de que nos conozcáis más allá de lo que deseéis, pero que creo que puede ser muy importante. Estas Navidades os pediría que os conectéis muchísimo con ese poder que tenéis, con esa maravilla, que penséis en positivo todo el tiempo, que veáis lo grande y que no dejéis que entre la duda, etc. Y el día 20 tengáis el concepto político que tengáis, por favor, salir a votar, porque creo que es lo que nos puede hacer cambiar las cosas. Si votamos, si intervenimos, si vamos, podremos cambiar las cosas y podremos hacer un país con una referencia diferente, que nos aporte el valor. Si no nos comprometemos con el país, no nos comprometemos con nosotros mismos, ¿no? Yo quiero hacer algún día un referéndum sobre el amor a Dios, y lo haré entre todos nosotros para que votemos a la existencia de Dios y le hagamos llegar a los angelitos y a los palomitas de ahí, que le queremos mucho. Muchísimas gracias a todos por venir.